GovNet, una alternativa más humana. Bueno, en primer lugar yo quiero comenzar por una solicitud, digamos, de tipo protocolar, de saludar a todos los compañeros y compañeras que están hoy presentes en este evento que tiene un alto significado, no solamente para mí, sino para el movimiento cooperativo colombiano. El asunto de hoy tiene para mí significa tres cosas. En primer lugar, y es por orden de importancia, tenemos que hablar de Diomer Agudelo, hablar del compañero que en un momento cualquiera arrancó y nos dejó cosas incompletas, pero hizo grandes cosas. Diomer Agudelo tiene dos historias. Tiene una historia que para mí, yo la llamo una historia de anécdotas, que las viví directamente con él, y una historia de construcción política, de desarrollo de un pensamiento político del movimiento cooperativo. Yo a Diomer lo conocí hace muchos años en un encuentro cooperativo de Antioquia, en el cual, al terminar, y de una manera muy socarrona, como lo acostumbraba a hacer siempre, me dijo: me gustó su propuesta, o la propuesta que tiene pues el Instituto de Financiamiento Cooperativo, que era la institución para la cual yo trabajaba, pero hay cosas que quisiéramos hablar. Y cuadramos un almuerzo, y en ese almuerzo me regañó, y en ese almuerzo mostró el talante que siempre tuvo frente a cualquier idea que uno le planteara o que alguien le planteara. Pero sin darnos cuenta los dos, lo que hicimos fue medirnos el aceite, como se dice coloquialmente. Yo traté por todos los medios de buscar en ese examen que me hizo, porque hubo un examen, qué era lo que pretendía esa persona y otro, porque ese hombre nunca estuvo solo. Otra gente que en ese momento yo identifiqué como gente que pensaba el cooperativismo de otra manera, y después pude conseguir la definición más concreta. Diomer pensaba el cooperativismo, y siempre lo pensó desde el punto de vista comunista, no solamente desde el punto de vista de un partido, de una organización que tuviera ese mote, sino desde un proyecto de sociedad en el cual la comunidad tuviera la capacidad de autogestión y de autonomía suficiente como para alcanzar sus logros de felicidad, sus derechos de felicidad. El pensamiento de Diomer político marca una ruta en Colombia muy importante. Diomer construyó, o estuvo en la construcción del proyecto del cooperativismo auténtico. Ese movimiento lo fue cuajando hasta que aterrizamos en ese proyecto de, por qué no decirlo, de una izquierda cooperativa, en la cual confluyeron liberales, conservadores, indigenistas, académicos, y a través del cual conseguimos que el Estado y los otros dirigentes cooperativos que no pertenecían a este movimiento nos pusieran cuidado.
se organizaran mejor y nos permitieran entrar en sus organizaciones. Ese gran movimiento que se llamó la Coordinadora Nacional Cooperativa, que ha sido el único movimiento social que ha tenido la entereza y de alguna manera la flaqueza también de autodeterminarse. Nosotros hicimos un seminario para acabar con ese proyecto. Yo lo dije en su momento y lo he dicho en algunos de mis escritos. La coordinadora fue tan decente que se autodeterminó cuando se dio cuenta que las deserciones de una parte de los dirigentes, que las ideas que las teníamos muy claras nos habían fallado. Nos reunimos y yo recuerdo una anécdota, una vez terminada, que se determinó acabar con la coordinadora. En la noche nos pusimos a tomar unos tragos y un compañero, José del Carmen Moreno, se paró en una mesa y declaró la muerte del cooperativismo. Al otro día le conté yo a él y me dijo: no, imposible, ¿cómo voy a matar el cooperativismo? Hermano, lo mató usted anoche. Usted declaró que esto se acabó. Pero ¿qué dejó ese enorme proyecto? Dejó un grupo de dirigentes libres, dejó ideas, pero principalmente nos dejó a Diomer. Diomer Agudelo era la coordinadora caminando. En toda parte donde se metía, él seguía con sus ideas. En ningún momento las traicionó. En los procesos de integración en Antioquia se mantuvo, a una costa de un proceso de contradicciones con los compañeros y compañeras que pensaban diferente a nosotros. Diomer lo mantuvo. Diomer no fue un héroe, fue simplemente un militante del movimiento cooperativo. Creyó hasta el último momento que esta vaina era la salvación del país. A través de Lucho pensó, o mejor, escribió y pensó sus cosas. Diomer, a través de un mecanismo de una relación de comunicación rarísima, porque no insinuaba los contenidos de los boletines, y ahí, si ustedes lo leen, van a encontrar todo un bagaje político, teórico, ideológico del cooperativismo y en la última etapa de economía solidaria. Lucho creo que nunca lo traicionó en eso. Primero porque Diomer no perdonaba que lo traicionaran. Y en eso su línea fue muy clara, y Lucho sabía con quién estaba hablando, no con quién estaba trabajando, sino con quién estaba hablando. Insinuó, y si ustedes observan en el libro, el corto recorrido que yo hago en el capítulo de Diomer, del pensamiento político de Diomer, van a ver claramente que Diomer tocó todo lo nacional, todo lo internacional, y siempre colocó al cooperativismo y a la economía solidaria como una alternativa. El segundo tema, o el segundo pretexto, es Cofinet. Cofinet, al igual que Diomer, no son figuras o instituciones que de alguna manera han desempeñado un papel
dentro del cooperativismo, no, es que ha sido una de las cooperativas más importantes. La lucha que le dejó Diomer al actual gerente es una lucha por salvar la cooperativa de una problemática que no le inventa la cooperativa y no le inventa el Estado. Pero Diomer supo dar la pelea en su momento y él advirtió, porque Cofinep, y tengo múltiples anécdotas de eso, Cofinep representó esa parte del cooperativismo colombiano que se llama la izquierda. Y esto no es un señalamiento de ninguna clase, simplemente que hay que distinguirse y distinguir. Tanto la derecha como la izquierda son movimientos fundamentalmente legítimos. Son maneras de pensarse y pensar el cooperativismo y una manera de vivir esta experiencia solidaria. Cofinep representa una de las cooperativas más importantes del movimiento obrero colombiano, no por lo que ha hecho en términos económicos, sino por lo que ha hecho en términos ideológicos y en términos sociales. En eso Mario Arango y Álvaro Correa consiguen señalar con nitidez muchas cosas acerca de lo que Cofinep ha significado. Pero lo más importante ha sido mostrar a un Cofinep cuya importancia la pueden ver ustedes en la página o en la portada, perdón, del libro. Esta foto, yo no sé, Lucho a veces tiene como rasgos de inteligencia brava, pero gracias a eso es que se metió y con mucho acierto en el diseño de este libro. Esta fotografía aparentemente sin validez es un momento histórico. Diomer sacó al cooperativismo a la calle. Esto que pasó aquí un 1 de mayo, que no me acuerdo del año, esto que es escuálido de alguna manera, porque las cooperativas y los cooperativistas no estábamos acostumbrados. Yo me acuerdo que yo llegué a esta manifestación y me sentí extraño y me hice en el lado de los sindicatos porque me daba pena que me vieran en el lado cooperativo. Este es un éxito, un triunfo de Diomer. Sacó y comprometió a la Asociación de Cooperativas para que esto se hiciera de manera institucional. Y durante el tiempo que Diomer pudo, mantuvo vigente esta salida a la calle el 1 de mayo, cada vez con más gente, cada vez con más carteles, hasta que, como matamos la coordinadora, como la sacamos del camino histórico, esta experiencia también comenzó a morirse, porque el cooperativismo cogió un sendero que ahora voy a hablar un poco de eso. Cogió un sendero que no era propiamente el más conveniente para él como movimiento social, pero lo hizo. Lo más importante fue que lo hizo. Cofinep es una empresa cooperativa, o fue, o ha sido, o es una empresa cooperativa que está haciendo todavía una búsqueda.
y está haciendo un trabajo, está tratando de encontrar un camino, que es el camino que Diomer en algún momento quiso coger, y era tratar de mostrarle a la sociedad, a la comunidad, que trabajar en común, que trabajar juntos es algo importante, es más, es algo histórico, que juntarse ha significado muchas veces la salvación de un sector social, que reunirse para hacer cosas en común significa encontrarse, significa autonomía, significa libertad. En realidad el cooperativismo colombiano, principalmente el colombiano, ha cogido un rumbo, o cogió un rumbo desde hace años, que lo desvió de sus promesas originales y lo llevó a ser marginal, a ser complementario, a ser dependiente. Y por eso ese trabajo de Diomer se fue perdiendo. Y Cofinep, lastimosamente, se vio envuelto, o se está envuelto en una vorágine tremendamente peligrosa, que no es culpa de sus dirigentes, sino es culpa del gobierno, del Estado, que a través de 2 leyes principales y una cantidad de normas consiguió convertir la experiencia de los trabajadores, de los obreros, de los empleados, convertir la experiencia de trabajo en comunidad en una experiencia para prestar plata, simple y llanamente para prestar plata. Ahora la competencia y la competitividad se notan y se muestran es con base en cuánto dimos, cuánto prestamos y cuánto cobramos y cuánto nos quedó. No quiero amargar con esta reflexión la presentación de este libro, de este trabajo tan bueno, que no es mío, es un trabajo de Mario y de Álvaro Correa en la parte académica. Yo simplemente soy un invitado, pero que ha sido un trabajo también arduo de Lucho Salcedo, de poder colocar en la práctica algo que toda la vida lo hemos dicho: hay que mostrar lo que hacemos, y esto es lo que hace. Sería bueno, y me parece que no pueden perder la pista en esto, este documento se tiene que convertir en lectura, sobre todo de la gente que esté interesada en participar en un proyecto de refundación del cooperativismo, para que comience a entender desde la experiencia Cofinep que hay líneas en las cuales esta refundación es posible, además de que es necesaria. Para mí esto significó el libro, inclusive unas lecturas que he tenido que hacer, porque es que me obligaron en 2 veces a leer el libro. Lo tuve que leer para hacer el prólogo y lo tuve que leer para hacer el capítulo correspondiente al pensamiento político de Diomer. Y volver a regodearme con todo ese poco de aventuras que emprendimos, de locuras que hicimos, porque nosotros, pero sobre todo gente como Diomer, fue realmente dirigente de este movimiento. Fue dirigente porque dirigía,
porque si había que salir para Popayán a un encuentro del movimiento, allá estábamos. Nosotros llegábamos a alquilar buses y nos íbamos. Los cooperativistas heroicos, como los llamo yo a estos compañeros, fueron capaces de recorrer el país entero en bus para promover un proyecto cooperativo. Para ellos, cooperativizarse no era jugar. Cooperativizarse significó siempre, y eso se muestra en Cofinep. Significó un mensaje. Trabajar en común no solamente es bueno, sino urgente y necesario. Y en tercer lugar, que es lo central, es la historia de Cofinep. Aunque a algunos les parezca una aseveración muy fuerte, la historia de Cofinep es la historia del movimiento obrero, no solo en la parte de tipo sindical, a la cual estuvo ligada hasta el último momento, sino en la parte cooperativa. Cuando uno habla de Cofinep, no habla solamente de una cooperativa que presta o no presta servicios buenos o malos, sino habla de una cooperativa que construyó, o por lo menos se lo propuso su gerente, Diomer Agudelo, construyó una propuesta de cooperativismo inicialmente y después una propuesta de economía solidaria. De antemano, o mejor hacemos una aclaración desde el principio. Cuando yo hablo de economía solidaria está incluido el cooperativismo. No es únicamente cooperativismo, pero es parte fundamental de la economía solidaria. Y es una forma superior de abordar el trabajo de organización de los trabajadores, de los campesinos, en el caso colombiano de los desplazados, de las víctimas del conflicto. La economía solidaria colombiana es muy simpática. A nosotros nos ha acaecido 2 veces y de pronto hasta la tercera. Aquí empezamos a hablar de cooperativismo, primero políticamente, de una manera muy clandestina, a través de todo ese trabajo de Maecha y María Cano. Y después, por ley, empezamos a hablar de cooperativismo. Aquí las cooperativas fueron fundadas por ley. Aquí las cooperativas no fueron fundadas porque un grupo de obreros les dio la gana de formarse en cooperativismo de una manera integral. Solamente los que de alguna manera estuvieron en la primera forma de la izquierda, una de las primeras formas de la izquierda colombiana, que fue el Partido Socialista. Después, y porque la economía solidaria apareció en el ambiente académico, en el ambiente social, en el ambiente intelectual, se comenzó a hablar de economía solidaria. Y vino un decreto que creó la economía solidaria. Ese par de anécdotas, ese par de situaciones, como lo decía un investigador, Fernando Urrea, esas situaciones debilitan tanto el cooperativismo como la economía solidaria. Yo quiero hablar de el debilitamiento de la etapa de la economía solidaria y dejar quieto el asunto cooperativo. En 2 o 3 oportunidades me he referido a que nosotros
digo, el movimiento cooperativo colombiano cayó en una situación de dificultades porque el Estado colombiano, en varias etapas, ha anulado, ha reducido al máximo la capacidad del movimiento cooperativo para hacer cosas de independencia, cosas de autonomía, que le permitieran de alguna manera cumplir con las promesas históricas que ha hecho el movimiento. Para mí, el proceso final con la economía solidaria y con el movimiento cooperativo lo ha llevado a ser un movimiento marginal, complementario de los circuitos capitalistas. El movimiento cooperativo colombiano no sabe para dónde va. Perdónenme, yo no quisiera amargar este evento, pero seamos claros, no seamos autocomplacientes. El movimiento cooperativo y la economía solidaria colombiana no están en capacidad de responderle a nada de las propuestas de desarrollo, por ejemplo. Hay una situación, una etapa en la cual se muestra claramente cómo nosotros estamos embolatados. Mire, en Colombia, los últimos 3 gobiernos o 4 han venido implementando políticas, procesos fundamentalmente asistencialistas, de vivienda, familias en acción, jóvenes en acción, mujeres en acción, adultos mayores en acción. Y ese asistencialismo pudo haber sido intervenido. El asistencialismo no es bueno, pero nosotros pudimos haber intervenido en ciertas comunidades del país para evitar que esa acción del Estado, ese asistencialismo, provocara los daños culturales, sociales, políticos y económicos que ha generado. Cuando se comienza a hablar del proceso de paz y se inicia el proceso de paz, y cuando da el primer resultado, nosotros tenemos un punto, el punto 5 del primer resultado, donde está la economía solidaria planteada. Ningún dirigente habló de eso. Y la economía solidaria cae en una situación en la cual el Estado comienza a cooptar junto con la economía, las empresas capitalistas financieras, a cooptar y a organizar la manera como deben funcionar estas empresas de trabajadores dentro de un país capitalista. Al cooperativo le pasan esas cosas y le van a pasar otras antes de que pasen muchos años. Por una razón muy sencilla: el cooperativo no tiene academia, no tiene académicos. Estos días escuchaba yo que fue aprobada la creación de la Universidad Indígena y oí los comentarios de los periodistas en la radio burlescos, burlándose. Va a ser posible que se cree una universidad indígena si serán capaces. Yo pensé por dentro, hombre, son pocos los indígenas que quedan, son pocas las comunidades, pero la necesitan. La academia se necesita.
Pero el cooperativismo no tenía academia. El cooperativismo no tenía academia y no había académicos que salieran a decir cosas. El cooperativismo no tiene, como se dice por ahí, una universidad que lo defienda, que lo investigue, que lo muestre. El cooperativismo no tiene quien construya su cultura. La economía solidaria no tiene quien ayude a levantar el edificio de una propuesta tan grande como es la propuesta de trabajar en común. Anteayer escuchaba en un noticiero a un gerente de una gran empresa colombiana que descubrió el agua tibia. Le decía en una entrevista a un periodista, le decía al periodista: usted no sabe que los indígenas cultivan en común. Y el periodista, claro, coherente con la ignorancia del uno y del otro, digo: sí, yo lo sabía. Sí, y hay campesinos que hacen lo mismo. Entonces nosotros vamos a intervenir con 120 mil millones de pesos para organizar a los campesinos de esa zona. ¡Qué miedo! Porque lo va a organizar a su imagen y semejanza. Entonces el cooperativismo colombiano, por no tener academia y por otras razones también de orden ideológico, de orden de organización federativo, ha caído en una serie de errores y está viviendo errores. El cooperativismo está perdiendo, y es un destructor de valor, está perdiendo lo que ganó en 60 años. El cooperativismo ha conseguido mostrarse como un proyecto que avanza en rumbos ajenos a sus propios intereses. En una palabra, el cooperativismo colombiano y la economía colombiana, solidaria colombiana, está enrutada y tiene un embeleco del cual no va a salir todavía. Se llama financierismo. Ese afán de montar y de mantener y desarrollar únicamente las empresas solidarias. El mostrar, como hace poco lo escuchaba en un boletín de un programa de radio, se mostraba como una gran avanzada financiera y mostraba cifras. Somos casi 6 millones de colombianos que estamos organizados en cooperativas, pero si ustedes se ponen a mirar y a ocultar estos 6 millones, lo que hay son 6 millones de clientes. Entonces el cooperativismo ha caído por asuntos de academia en un enredo en la parte cultural, en la parte social, en la parte económica. Por ejemplo, no ha sido capaz de construirse como sector económico. No es un sector económico. Es una suma de empresas, pero no tiene estructura de sector. Lo que se produce en el cooperativismo se vende afuera, en lo poquito que produce, porque lo único que produce es prestar plata y cobrar plata. El cooperativismo, los fondos de empleados y ahora las mutuales también con el embeleco financiero, creen que prestando plata y cobrando plata realizan las promesas del cooperativismo y de la economía solidaria. Entonces se ha construido un movimiento deformado, un movimiento carente de fuerza social, un cooperativismo que no ha sido capaz de responder a las coyunturas, a los programas del gobierno. Y ahora
una cosa bien concreta, el posconflicto. Posconflicto que no han podido entender qué hacer. Miren, nosotros tenemos algo que decir en las reservas campesinas. Nosotros tenemos algo que decir ahí. Mucho combatiente de las FARC y el ELN, porque tiene que entrar también en el proyecto, no va a salir de los sitios donde está. Se va a quedar ahí, se va a quedar organizado en reservas campesinas. Se va a quedar ahí organizado en cooperativas agrarias, agrícolas, agropecuarias. Ellos lo tienen, yo conozco el proyecto. Y lo tienen desde el Caguán. Para ellos el cooperativismo no es desconocido. Muchos de los combatientes van a querer ir a la ciudad. Y quien está organizado quiere seguir organizado. Pero como hay un proceso de paz, el sistema de organización que va a escoger tiene que ser legal. Y ahí están las cooperativas, los fondos de empleados, ahí están una cantidad de cosas, las asociaciones. Nosotros tenemos entonces en esa parte del posconflicto mucho que decir. No poner, es que no se trata de poner plata, sino de poner ideas. Pero para eso hay que construir un proyecto. Y hay que ir con unos papelitos hasta la casa de la gente encargada de este asunto y decir, maestro, aquí está el cooperativismo, aquí está la economía solidaria. Yo creo finalmente que esa situación de la economía solidaria y del cooperativismo colombiano tiene salidas. Lo que voy a sugerir aquí son unas cuantas salidas, son sugerencias para analizar. En primer lugar, no es por orden de importancia, es simplemente un orden de presentación. En primer lugar, yo creo que la economía solidaria y el cooperativismo tienen que empezar a pensarse desde el punto de vista integracionista de otra manera. Las formas de integración actual son formas sindicalizadas. Ellos han conseguido seguir la tradición sindical, que es una tradición verticalista. La organización COFECOP, la organización de los fondos de empleados y la organización mutual son formas sindicalizadas. No son malas, son ineficientes, que es una cosa muy distinta. Es decir, lo que ellas necesitan es infundirle un cambio, hay que hacer una refundación de estas organizaciones. Entonces yo sugiero, mi primera sugerencia para todos los participantes en este evento, que se establezca un proceso para cambiar la integración. La integración es para construir sector. La integración es para darle fortaleza política. La integración es para hacer negocios y fortalecerse económicamente. La integración es para construir cultura. La integración es para construirse socialmente. Hubo momentos brillantes. Nosotros impulsamos formas de organización cooperativa en los barrios. Y hay que volver a eso. Si nosotros no tenemos un pensamiento autónomo, ¿cómo queremos autonomía en la economía? ¿Cómo queremos una autonomía cultural? ¿Cómo queremos una autonomía de tipo social? Tenemos la obligación de montar una cosa realmente de la economía solidaria o de la economía asociativa o como se le quiera llamar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Bien? Otra propuesta
o idea o sugerencia que yo hago es la construcción de un aparato de orden técnico que permita crear empresa, pero no siguiendo los lineamientos del empresarismo que ahora está en boga y todo el mundo lo quiere seguir, sino hay que pensarse un aparato que nos permita tener empresas solidarias de buena calidad, que sean capaces en ese aparato de pensar, por ejemplo, qué hacer con el cooperativo de ahorro y crédito que tenemos, con el cooperativo financiero que tenemos. Porque esto es muy triste, por ejemplo, el caso de los bancos cooperativos. ¿Por qué no construimos bancos cooperativos o bancos solidarios propios del sector? Si nosotros no tenemos aparatos propios del sector en la parte financiera, toda la riqueza económica, financiera, se pierde. Se va para el sector financiero si no lo cuida muy bien. Allá está Fogafín. Pero no decidimos sobre en qué se invierte con ella. Simplemente la tenemos ahí como algo que nos sirve de apoyo, pero no nos proyecta, no nos permite proyectarnos. Entonces necesitamos un aparato de fomento adjunto a la Universidad de la Economía Solidaria, que construya buena calidad administrativa, buena calidad de desarrollo, que nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones serias. Hay cooperativas que están sobrando y hay cooperativas o fondos de empleados o asociaciones o mutuales que están faltando. Nosotros, sin darnos cuenta, aquí yo me quedo asombrado, escucho publicidad de mutuales de los Estados Unidos. Se metieron aquí y compraron compañías de seguros. Hay una que me llama mucho la atención, voy a ver qué origen tiene. All Mutual, vieja mutual, ¿de dónde sale eso? Y era una compañía de seguros colombiana que se convirtió en mutual. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de construir esto. Entonces, la construcción de empresa no podemos dejársela únicamente al Estado. No la podemos dejar al sector privado porque ellos están tomando la iniciativa de crear empresas cooperativas. Nosotros necesitamos un aparato de fomento que comience a visibilizar otras experiencias de economía solidaria. Hay que construir sector. Yo quiero insistirles en algo que es importante: construirse como sector. Si no lo hacemos, nos acaban. Nos están acabando. Nos están acabando, ¿por qué? Porque estamos desarrollando un cooperativismo que no tiene posibilidades concretas de albergar proyectos serios. Yo creo que con esas sugerencias se quedan otras que tenemos pensando en este momento. Podemos alcanzar un buen cooperativismo, una buena economía solidaria en Colombia. Alguien tiene que empezar. Yo creo que el comienzo puede ser este encuentro. No, es que estamos frente a un modelo superior de economía y con eso no se juega. Le tenemos que hacer valer ese peso, esa superioridad a la economía solidaria. Yo los invito finalmente a que lean el libro, a que escuchen lo que Mario va a decir, Mario Arango, sobre el libro,
a que tengan en cuenta una cosa. El movimiento obrero ha sido tan creativo que ha creado cooperativismo, ha creado economía solidaria, la sigue creando, pero necesitamos fundamentalmente en Colombia desarrollarle. Para eso hay que hacer universidad, hay que construir sector, hay que construir un aparato de fomento, tenemos que fijarnos metas culturales para poder conseguir que esas promesas de hace algunos años se puedan cumplir. Gracias. Cofinep, una alternativa más humana.